Quiero dar un anuncio que es una solicitud muy importante para el señor Jesús Ernesto Carlón. Estamos requiriendo donadores de sangre. Es una persona que yo conozco desde hace muchísimos años, vi a sus hijos crecer. Una persona muy estimada y está requiriendo sangre. Esto es en la clínica del IMSS, la que está en el 5 de febrero. Entonces, si usted puede hacer ese acto de misericordia de donar, yo quiero decirle que todas las veces que se solicita que se done sangre, yo voy y siempre me dan para atrás. Y de veras, lo lamento mucho porque pues yo sé lo importante que es y a cada rato me llegan así solicitudes de donación y a veces los anuncios duran 1, 2, 3, 4 semanas y no han completado una planilla de 5 personas. Entonces yo entiendo que las exigencias para donar sangre son muchas veces muy estrictas, muy elevadas, no muchas veces, son muy estrictas y muy elevadas. Y cuando no tengo bajo las plaquetas, quién sabe qué cosa y total que nunca me califican. Pero aún así lo sigo haciendo y tratando de mejorar mi salud para poderlo hacer. Es un acto de amor, es un acto de misericordia y es importante. Entonces, si usted está dispuesto a donar sangre para el señor Ernesto, puede ponerse de acuerdo con Araceli. Ella está Araceli, ella tiene todos los pormenores, pero es en la clínica del Seguro Social, ¿ok? Pues muchas gracias. Ya empezamos la reunión de hombres y mujeres viernes a las 7 de la tarde, hombres allá arriba con salón de adolescentes, mujeres aquí, y a las 8 está ya la clase bíblica. La verdad es de que este viernes la clase bíblica la di muy brevemente y de hecho pues prácticamente di muy poquito porque son temas importantes. Estamos tratando los pactos. Entonces, si yo daba la primera clase y usted asiste a la segunda, ya se había perdido de la primera y era muy importante aclarar ciertas cosas. Entonces lo di así más o menos somero y prácticamente la voy a repetir el siguiente viernes. Entonces, yo espero verlo en la clase. Si no viene, usted tendrá sus motivos. Usted sabrá si puede o no puede. Lo único que sí quiero exhortarlo es que si usted no puede ir a la clase, yo tampoco. Créame, yo tampoco. Y sin embargo aquí estuve. No es para que se sienta mal. Yo sé que a veces no se puede, créame, lo sé. Yo no juzgo a nadie porque no venga, lo sé. Mi exhorto es que no podemos a menos que le demos una prioridad o una importancia. Y aún así a veces no se puede, lo entiendo. Pero a lo que me refiero es que si usted puede venir a una clase bíblica solo si tiene el tiempo, solo si tiene el espacio, nunca va a poder, nunca. Entonces el estudio de la palabra y el entendimiento de los pactos es algo que puede de alguna manera consolidar más su fe, abrirle un entendimiento más pleno de por qué cree usted lo que cree. Entonces, ¿nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué cree lo que cree? Para empezar. Entonces, todo esto es muy bueno, no está de más la instrucción y el aprendizaje. Yo espero que asista y en la clase de mujeres no sé cómo se habrá puesto, supongo que bien, pero con la de hombres nos la pasamos muy padre. ¿O no, hombres, los que vinieron? Estuvo muy bien, entonces, y no porque la de yo, sino porque la hacemos entre todos. Entonces, ok, pues ahí está el exhorto. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 31. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer del versículo 33. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de su pecado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta porción de la Escritura? Muchísimo, y hay mucho por entender y estudiar. Dice él que será un pacto que hará con la casa de Israel después de aquellos días, pero dice que no será como el pacto que hizo con sus padres en el desierto. Entonces está hablando de un pacto que Dios ya había hecho con Israel en el desierto y está prometiendo un nuevo pacto que no será como el anterior. Pues como para poder saber que el que llega no es diferente al anterior, pues primero hay que entender cuál fue el anterior. Entonces, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 19. Es decir, ¿en qué consiste ese primer pacto que Dios hizo con Israel? Éxodo capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. En el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron del Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó ahí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés subió para encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el contexto, si usted continúa leyendo, se da cuenta que es cuando es dada la ley mosaica, es cuando se dan los mandamientos y todos los estatutos y ordenanzas que Dios le dio a Israel como un pacto. Entonces, ¿qué es un pacto? Para empezar, ¿no? Tendremos que ver qué es un pacto como para poderle dar más entendimiento a nuestra enseñanza. Entonces, el pacto, de acuerdo al diccionario, lo define como un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Es decir, hacen un acuerdo, hacen una promesa, se comprometen. Las características del pacto mosaico o el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, es que tiene una condicionante. Si tú me obedecieres, si tú siguieras mis caminos, si tú caminaras conforme a mis ordenanzas y mis estatutos, entonces yo te bendeciré, entonces daré la lluvia a tiempo y el fruto de la tierra y tus hijos y tus primogénitos nacerán en salud y empieza así, todo lo que tú vas a obtener si tú cumples con el pacto, pero tiene una condición, tienes que cumplir con él. Entonces, el pacto al que se refiere es este que se celebró Dios con el pueblo de Israel, donde le promete una serie de bienaventuranzas y bonanzas a partir de la obediencia de ellos. Es un acuerdo, es un pacto. Entonces, algo que es muy importante es que los pactos, a diferencia de un contrato, los pactos son relacionales. Es decir, está entablando una relación Dios con su pueblo. Es una relación, no nada más es un acuerdo, no es, lo veíamos en la clase, no es como cuando haces un contrato para alquilar una casa. Tú haces un contrato para alquilar una casa y el casero se compromete a lo mejor quizás a ciertos arreglos, otros tú, a respetar por un año que vivas ahí, etcétera, y tú vas a pagar la renta, ¿no? Pero no tienes que ser amigo de tu casero, ni tienes que tener ninguna relación con él, es un contrato legal y se acabó. Los pactos no, los pactos son relacionales, los pactos tienen que ver con promesas que se hacen
mutuamente. Entonces, ese es el primer pacto al que se refiere, pero está prometiendo un nuevo pacto, no como el anterior, no el que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, sino un pacto diferente. Y dice, en aquellos días no dirán más los padres, perdón, ¿qué era? Jeremías 31, nos regresamos. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. En el 33 dice, o se lee, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de su pecado. Entonces, ¿en qué consiste este nuevo pacto? En que la ley estará en nuestras mentes y escritas en nuestros corazones. La ley fue dada de una manera escrita, fue tinta y letra. Quedó bien clarito. 6 días trabajarás, el séptimo lo consagrarás, es día sagrado, será el día de reposo. ¿Y qué pasaba si no guardaban el día de reposo? ¿Alguien sabe? Los apedreaban. Los apedreaban. Eso sí. O sea, ese era el pacto. Era una ley escrita que tenía que tener un cumplimiento porque no solo estaban las promesas, estaban las consecuencias también. Pero aquí dice, la ley va a estar escrita en tu corazón y en tu mente. Es decir, ni siquiera es, dice el código, no sé si es el código penal o qué es a lo que se refiere, pero en la ley mexicana dice que la ignorancia de una ley no te exime de su responsabilidad. No, yo no sabía que no podía dar vuelta a la izquierda con la pena. Antes era a la derecha, ahora también a la izquierda, ¿sabían? Ya cambió, que no los multen. Con la pena, que tú no sepas no te exime de la responsabilidad. Bueno, aquí la ley va a estar escrita en tu corazón de tal manera que tú vas a saber perfectamente qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. No podemos decir, yo no sabía. Entonces, ¿y por qué es tan importante este nuevo pacto y la manera en que Dios lo prometió? Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 32. El profeta Jeremías, pero vamos a leer en el capítulo 32 y vamos a dar lectura al versículo 39 y 40. Les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que me teman perpetuamente, por su propio bien y para el bien de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, no desistiré de hacerles el bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Me regocijaré por causa de ellos al hacerles el bien. Los plantaré en esta tierra con verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. Es que una de las cosas que más me ha llamado la atención respecto al comportamiento humano, yo convivo con muchas personas que fuman tabaco. Infinidad de gente que yo convivo que fuma tabaco. ¿Alguien aquí fuma? No son tímidos, hombre. Yo sé que algunos fuman. Está como el chiste del predicador gringo que pues hablaba un español, pues como suelen hablar los gringos, con un acento muy entrecortado. Y entonces él se para hacia el frente y dice, yo quiero decirles que veo aquí muchos adúlteros y quiero orar por ustedes. Levántense los adúlteros.
Y pues todos se volteaban a ver uno a otro, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Estoy esperando que los adúlteros se levanten. Y pues ya uno que otro ahí tímidamente pues se paró, pues, de modo, ya este señor trae discernimiento de espíritu, ¿para dónde me hago, no? Pero él quería decir adultos. Y algunos sacaron a balcón feo, ¿no? Que no sabía bien la palabra, en vez de decir adultos, dijo adúlteros. Bueno, ¿aquí nadie fuma? Bueno, está bien, les creo. El chiste es de que las personas que fuman, pues como todas las adicciones que existen, cuando ya te falta la dosis de nicotina, pues tienes una ansiedad. ¿Están de acuerdo? Entonces empiezas con una ansiedad. Bueno, usted y yo no, pero los que fuman empiezan con una ansiedad. De acuerdo a las leyes, ya no sé si internacionales, pero al menos mexicanas, hay muchos espacios donde está prohibido fumar. Todos los espacios cerrados está prohibido fumar. En los restaurantes está prohibido fumar. Antes existía, si se acordarán, los no tan jóvenes, si se recordarán, que había áreas de fumar en los restaurantes. Ya eso no existe, ya no puedes fumar dentro de un restaurante. Entonces no puedes fumar en oficinas, no puedes fumar en ningún lugar cerrado. Luego, en los vuelos de menos de 2 horas no puedes fumar. Cuando son vuelos más largos sí hay áreas de fumar. Por ejemplo, si es un viaje de continente a continente, por lo menos vas a estar 16, 17 horas encerrado en una cabina. Entonces sí hay áreas de fumar. Y muchas oficinas tienen áreas de fumar especiales y le dan permiso a los empleados para que cada 2 o 3 horas puedan tomarse 5 minutos de break para irse a fumar un cigarro. Fíjense. Entonces, pero eso ha creado todo un fenómeno, porque la gente que no fuma ahora ya fuma. Porque se puede estar levantando cada 2 horas a ir a tirar cotorreo un rato y no fuman, traen el cigarro y no se lo fuman, pero están ahí justificando, pues, si tú no fumas, ¿qué haces aquí? Vete a trabajar. No, pues mejor agarro el cigarro y ahí estoy haciéndole a loco. De veras, eso hacen. Entonces, el asunto es que como aquí ninguno de ustedes fuma y yo tampoco, ¿qué pensarían que pusiera yo un letrero ahí en la pared, prohibido fumar? Y otro allá, prohibido fumar. Y fuerte sanción al infractor. 5,000 pesos de multa al que esté fumando en esta área. ¿Qué pensarían ustedes? Pues ya el Toño ya se volvió loco, o la verdad ya se le van las cabras, ya los cables le hacen corto. ¿Cómo tú pones un letrero con una prohibición y una sanción a personas que les interesa un rábano fumar? ¿Se dan cuenta? ¿Qué clase de prohibición sería esa? Bueno, eso es lo que está ejemplificando aquí. Cuando tú tienes la ley de Dios escrita en tu corazón y metida en tu mente, tú ya no necesitas prohibiciones. No las necesitas. No necesitas que te digan qué es bueno y qué es malo. No se puede. La típica pregunta del hombre nuevo creyente que le quiere echar ganas. Oiga, pastor, ¿y me puedo tomar una cerveza? O sea, casi todos te preguntan eso, ¿eh? ¿Me puedo tomar una cerveza? Pues tómate una, tómate 2, no sé cuál es tu medida. ¿Por qué me preguntas eso? O sea, si tú te sientes bien tomándote la cerveza, pues tómatela. Porque pecado no es. Pecado no es, tomarte una cerveza no es pecado, emborracharte es pecado de acuerdo a la escritura. Pero ¿por qué te la tomas? Esa es la pregunta. No es si te la tomas o no te la tomas, porque te la tomas. Y así empiezan a hacer una serie de preguntas. ¿Puedo ir al antro? Pues ve. ¿Qué va a haber? ¿Electrónica? Para que me invites, ¿no? Porque cumbia, pues no le entro a eso. Sí, también. Entonces, el punto es que cuando la ley está escrita en tu corazón, las cosas te van a incomodar. Saben que yo estaba recordando porque yo le aconsejo, y esto es un consejo a título personal, no es que la escritura lo diga. Siempre va a haber momentos en tu vida donde tú vas a reconocer el actuar del Espíritu Santo en ti. Lo vas a saber. No va a tener que ver ni con tu alta moral,
ni con lo bien educado que estás, ni con tus valores, ni con nada de eso. Va a tener que ver con que tú supiste perfectamente que eso que pasó, eso que hablaste, eso que hiciste, o eso que pensaste, o la manera en que actuaste fue una inspiración del Espíritu Santo, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Tendríamos que ser guiados todo el momento que estamos conscientes, pues eso no sucede. Pero en la madurez que vamos adquiriendo, cada vez vamos más siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, reconoce esos momentos en que Dios te habló, en que Dios modificó tu conducta de una manera que tú sabes que tú no hubieras hecho eso, pero sabes que es Dios, y atesórala, porque esos momentos te dan fortaleza en tiempos de debilidad. Te la dan. Cuando tú piensas, ¿sabes qué? Yo ya voy a tirar la toalla porque la verdad nomás estoy siendo un hipócrita de marca, ni estoy haciendo nada, ando metido en cuanta bronca. Recuerda todos esos momentos que te hacen saber que tú eres una persona nacida de nuevo. De mis primeras experiencias les puedo decir, creo que ya lo he platicado. Yo como buen chilango pues no usaba bermudas, usaba shorts aquí cortitos. Y usaba unas playeras que estaban de moda, que estaban abiertas de aquí. Chale. Entonces, así llegué a la congregación y así llegué al grupo de jóvenes. Medio encuerado, diría mi abuela, porque mi abuela me decía que salía encuerado. Decía, oye, ¿tú sales encuerado? Pues imagínate, ¿no? Las calzones de mi abuela llegaban acá, si yo los traía aquí, pues te ponen calzones. Entonces, eso fue la primera reunión. Nadie me vio feo, nadie me criticó, nadie me barrió de ojos. El pastor, que era Palemón, no me dijo absolutamente nada. Nadie se metió conmigo. La segunda reunión, ya fui de pantalón. Y me dijeron, ¿y eso? Le dije, la verdad no me sentí cómodo vistiéndome así. Pero yo no me sentí cómodo vistiendo así. Entonces, no hay necesidad de que te estén diciendo, bájale esa falda, o por qué, hombre, ¿por qué traes el pantalón tan apretado? O sea, no hay ninguna necesidad. O sea, está escrita en tu corazón. Ya no te sientes cómodo. Ahora, no estoy diciendo que no traigas falda o vístase como quiera. O sea, aquí yo jamás le voy a decir nada. Y los demás tampoco se metan, por favor, ¿eh? No, de veras, se los tengo que decir. A veces hay más papistas que el Papa. Yo soy el pastor, no digo nada. Y hay quien anda regañando a la gente. Yo digo, ¿y eso? ¿Y eso? Si yo no me meto con nadie de la forma en que viste, por favor usted no se meta tampoco. Respete su tiempo y su madurez. Respétela. Todos tenemos un proceso y todos tenemos un tiempo para madurar. Ahora, si usted ya es de la vieja escuela y sigue con sus mismas mañas, pues ya como que algo no está funcionando, ¿no? Pero el punto es ese, hermanos, la ley escrita en el corazón y en tu mente te hace saber que Dios está trabajando en tu vida, que está transformándote, no te está mejorando, está transformándote. La transformación tiene que ver con la nueva naturaleza que ya tienes e ir desechando la antigua naturaleza. No es que te mejore, ¿eh? No es que Dios nos mejora, no. Lo que nosotros somos no sirve, que es una naturaleza caída, es la vida de Cristo en nosotros. Acompáñenme, por favor, a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36 y vamos a leer el versículo 26. 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos, que los pongan por obra. ¿Saben? Una de las frases que más detesto de una persona cuando me la dice es, así soy yo.
Eres un déspota, eres una persona grosera. Y cuando te digo, oye, ¿por qué actúas de esa manera tan pedestre, tan hosca, tan basta? Así soy yo. Y no es porque me moleste en otro sentido, sino porque me duele escuchar la indolencia de una persona que teniendo un espíritu depositado en él, que es el Espíritu Santo, te puede responder así, como diciendo, sí, estará el Espíritu de Dios a mí, para mí eso no me importa, yo soy quien soy. Eso es lo que te está respondiendo. Eso es lo que te está respondiendo. No tengo ningún interés en que Dios me transforme en nada, soy lo que soy y así quiero ser. Y yo me pregunto, ¿y entonces qué es tu fe? ¿El pase al cielo? ¿Tu oración de acepta a Cristo en tu corazón para ser salvo? O sea, ya tienes tu credencial, tu membresía del cielo y no te importa ya que Dios te transforme en una nueva criatura. Porque ¿cómo puedes responder una cosa así? Definitivamente el trato de Dios no es terso, hermanos, el trato de Dios no es terso. Quien te dijo que con algodones y tratos de amor Dios transforma tu vida, te engañó. Te engañó. El trato de Dios no es bonito. ¿Y saben qué? No porque Dios te mande un cáncer para que te alivianes, no es cierto. Es porque nuestro orgullo, nuestro ego no quiere morir. Entonces ese trato significa que tienes que morir y eso nunca es agradable. Nunca es agradable. Pero es necesario, al menos si quieres caminar con Cristo y al menos si quieres tener una vida transformada. Entonces está diciendo, les daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes. ¿Quién va a hacer que andemos nosotros según sus leyes? ¿Quién? ¿Quién? Ahí lo dice. ¿Quién? El Espíritu Santo. No mi fuerza de voluntad, no mi interés, mi entereza férrea cuando yo me propongo algo, no, nada de eso. Es el Espíritu Santo. O sea que la chamba aparte está fácil. Está fácil en ese sentido, porque para la ley era imposible. O sea, es imposible agradar a Dios bajo la ley. Es imposible. Bajo el nuevo pacto es el Espíritu Santo el que pone en ti el querer como el hacer. Pero eso es algo que nosotros tenemos que permitir. Si no lo permitimos, no sucede. Ahora bien, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 27. En el contexto es Jesús celebrando la Pascua, la Santa Cena con sus discípulos. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Es decir, que Dios vino prometiendo a través de los profetas un nuevo pacto y el cumplimiento de esa profecía se da en Jesús cuando Él derrama su sangre del nuevo pacto, es decir, su muerte y su resurrección, donde tú y yo juntamente con Cristo morimos en la cruz y resucitamos en una nueva criatura. Ese es el nuevo pacto. Ese es el pacto de resurrección en una nueva criatura en usted y en mí, que no se va a dar, que ya se dio en el momento en que usted depositó su fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y hago énfasis, no solo como Salvador, como su Señor también. Hasta aquí, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos estudiado tiene que ver nada más con un pueblo, con Israel. Todas esas promesas, ¿a quién le fueron dadas? A Israel. Así lo dice. ¿Están de acuerdo?
Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que ver ahí? Si no somos judíos. ¿Hay alguien que es judío aquí? A lo mejor ya hay alguien y estoy diciendo. ¿No? ¿Nadie tiene sangre judía? Pues según dicen que todos los apellidos terminados en ¿qué? En EZ, ¿no? En EZ. Todos los apellidos terminados en EZ tienen origen judío. Si usted es Hernández, si usted es López, Velázquez, usted tiene origen judío. Bermúdez, bueno, ese es otro tema. Entonces, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículo 11. Cuando en la escritura se habla de gentiles, se está hablando de cualquier persona que no es de origen judío. Cualquiera, en todo el mundo, si no eres judío, eres gentil, para que quede claro, ¿no? Entonces dice, se lee en el 11. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo la paz. En otras traducciones dice, se lee, de dos pueblos hizo uno, un solo pueblo. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿para quiénes son las promesas del nuevo pacto? Para nosotros, para usted y para mí. Esa promesa de que en aquel tiempo, y ese tiempo es ahora, les daré un corazón de carne y grabaré mi ley en su corazón y en su mente y les daré mi espíritu para que anden en mis ordenanzas, es para este tiempo y es para usted y es para mí. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Saben que cuando la vida de Cristo emana de nosotros, sale, se nota, se aplica, da vida, estamos predicando la palabra. Estamos siendo esa ley no escrita que la gente está conociendo. Cada vez que tú haces un acto de bondad, cada vez que tú haces un acto de misericordia, cada vez que tú haces un acto de justicia,
cada vez que todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, cada vez que tú haces un acto de amor, es esa ley escrita que está siendo dada conocida para todos los hombres. Es como predicamos. Y no estoy diciendo que no prediques la palabra, porque inclusive dice, no habrá necesidad de que sean enseñados. Pues, si fuese así, ¿qué hago yo aquí ahorita? ¿No? Pues, me bajo y pues ya todos sabemos todo. No me refiero a eso, me refiero a que no tenemos necesidad de ser enseñados en el sentido de que el conocimiento de la voluntad de Dios está implícito y dentro de nosotros. Lo sabemos. Saben que el propósito de Dios es uno. Podríamos hablar de muchos, pero es uno. Y el propósito de Dios es mostrar su gloria. ¿Y quién va a mostrar su gloria? Que la gloria de Dios no se muestra calmando la tempestad, ¿saben? Resucitando un muerto. Así no se muestra la gloria de Dios. La gloria de Dios se muestra cada vez que usted y yo hacemos un acto de misericordia. Cada vez que usted y yo otorgamos el perdón. Cada vez que nosotros nos comportamos dignamente como hijos del Padre que tenemos. Ahí es cuando estamos dando a conocer la gloria de Dios. Esa es nuestra chamba en este mundo. ¿Que tenemos asignaciones? Sí tenemos asignaciones. ¿Que tenemos deberes? Tenemos deberes. Usted tiene un trabajo y tiene que cumplir con él. Tiene una carrera o un empleo o un oficio, un trabajo, lo que sea, y tiene que cumplir con él. Tenemos un montón de obligaciones y asignaciones en este mundo temporal. Y dados por Dios, sí también. Pero ninguno de esos es espiritual porque no es eterno, no importa, es perecedero, se va a acabar. Cualquier cosa que exista en este mundo se acaba. Lo único que importa es lo eterno, y lo eterno es lo que tiene que ver con Dios y con su espíritu. Eso es eterno. Entonces, acompáñenme por favor ahora a... ¿Qué leímos? 2 Corintios 3, ¿verdad? ¿En qué versículo nos quedamos? Leímos hasta el 2, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer desde el 2. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Aquí está haciendo referencia al antiguo pacto que fue escrito en tablas y el nuevo que está escrito en el corazón. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando dije somos ministros, esto es bien importante. Porque el ser ministros conlleva una responsabilidad. Es decir, si usted es de las personas, y quiero decirlo claramente, muchas de las frases o sentencias que yo digo no me las estoy inventando, las he escuchado y las he escuchado de cristianos. O sea, tampoco anda dando nombres y apellidos, pero créame, he escuchado cristianos decir, yo... Entre más conozco a la gente, quiero más a mi perro. ¿Han oído eso? Claro, porque un perro te tiene que soportar, no puede decirte nada. Si el perro hablara, esa es la verdad, esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, no hay tal cosa como irse a la montaña a vivir una vida de anacoreta en comunión con Dios. Eso es una mentira. A Dios no le interesa que lo vayas a buscar a la montaña y te quedes ahí 5 años de meditación. Te interesa que vayas con tu prójimo y lo ames como a ti mismo. Es lo único que le interesa. En ese momento, claro. Pero eso no es tan fácil. No es más fácil irse a la montaña a meditar. Mucho más fácil.
Es más fácil meterle a la ayahuasca o a los hongos y tener un viaje espiritual. Eso es más fácil, pero eso no es espiritual. Eso no es espiritual. Lo espiritual es poner por obra la voluntad de Dios. Eso es espiritual, porque es eterno, dura para siempre. Entonces, lo veíamos el domingo pasado, ¿no? Yo puedo hacer una lista de las cosas que Dios quiere y ponerlas por obra, pues eso es más fácil que vivirlas. Pero somos creyentes, mi hermano, usted y yo somos creyentes. Amamos a Dios y ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué amamos a Dios? ¿Sí lo sabe? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Sí, es verdad, porque Él nos amó primero. Pero ¿sabe? Usted ama a Dios porque el Espíritu de Dios está en usted. Por eso. Porque busca la fuente, el origen. Usted ya es una nueva criatura, la vida plena de Cristo está en usted. ¿Y usted qué busca? La fuente de la vida. Por eso podemos amar a Dios. Y de acuerdo a la Escritura ni siquiera lo amamos, le tenemos cariño. Le tenemos cariño. Eso dice la Escritura y si no, regrésese al Evangelio cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pues cuando Jesús le preguntaba, ¿me amas? Le preguntaba del amor ágape. Y Pedro le respondía, Señor, sí te tengo cariño. No se atrevía a decir, sí te amo en amor ágape, porque él sabía que había fallado. Él sabía que no podía decirle que lo amaba cuando lo dejó Apache, lo dejó solo. Estaba de picudo, yo me muero contigo y a la mera hora se abrió. ¿Cómo le vas a decir que te amo después de que te dejé solo? Por eso le decía, te tengo cariño. Y Jesús en su misericordia le dice, Pedro, ¿me tienes cariño? La tercera ya no le preguntó si le amaba con amor ágape, le preguntó si le tenía cariño. Eso lo vimos en una prédica, no ponga cara de extraño, o no vino, o no me puso atención, o ya se le olvidó. Pero eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque el amor es una concepción, ahí están los corazoncitos, mire. El amor es una concepción humana que no es amor. Perdone que le tire esta piedra así tan explosiva, pero todo el amor que nosotros le llamamos amor no es amor. El único amor es el de Dios y somos incapaces de reproducirlo. Nosotros, Cristo en mí, lo podemos reproducir, porque ya no soy yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si lo estoy haciendo sentir mal, si le estoy bajando el ego hasta el piso, estoy muy feliz, fíjese. Porque de eso se trata, de que entendamos todo eso, de que entendamos todo eso. Sin Dios, sin Cristo, nada podemos hacer. Así lo dijo Él mismo en su palabra. Sin mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, somos ministros de un nuevo pacto. Esa es nuestra chamba. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5. Y vamos a leer versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Somos ministros de un nuevo pacto, estamos asignados a mostrar el Evangelio a las personas, el nuevo pacto. Piénsesela bien, cuando en su personalidad condena a alguien, cuando en su personalidad le da un bibliazo a alguien, cuando en su personalidad manda al infierno a alguien,
porque está usted siendo ministro del antiguo pacto. Y Dios no nos llamó a ser ministros del antiguo pacto, nos llamó a ser ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es? Reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje. No el vas a arder en el infierno. Ese no es el ministerio al que fuimos llamados. Es reconcíliate con Dios. Y nuestra vida va a ser la que enseñe, la que predique, la que diga. Yo les estaba diciendo en la clase de hombres algo que podía sonar un tanto inverosímil, se antoja hasta ridículo, pero es verídico y al menos el caso único además. Les decía que yo tengo un hermano, carnal, saludos, otra vez te voy a sacar a balcón. Tengo un hermano que fue de todo y sin medida, y cuando se acercó a Dios y entregó su corazón, no crean que se le quitó lo malandrín, o sea, estaba en ese proceso. Sí había corazón, pero era un desastre. Bueno, le predicaba a sus amigos entre copa y copa. Estaban bien borrachos y les estaba predicando. Entonces, oye, esto ya es un desparpajo, esto ya es un relajo, o sea, qué falta de solemnidad ante las cosas sagradas. Bueno, varios de esos se convirtieron y son cristianos por la línea, junto con él. ¿No les parece ridículo, absurdo o hasta estúpido? Sí. Y, o sea, el que no seamos perfectos, el que no vivamos una vida plena y recta como los demás quisieran, porque ya ni como tú quisieras, sino como los demás quisieran, no significa que no haya vida en nosotros, no significa que no reflejemos la vida de Cristo. Por eso yo lo exhorto nuevamente, atesore y guarde todos esos momentos donde usted sabe que la luz de Dios resplandeció a través de usted, porque eso le hace ver que si eres un hijo de Dios, que tienes mucho camino por recorrer, que hay muchas cosas que limpiar, que el Espíritu Santo tiene una chambota que se antoja imposible, pero no es imposible para Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Para Dios todo es posible. Todo, todo, todo. Y no desestime esos destellos de luz, no desestime esos momentos, esas epifanías que usted tiene con Dios, pero no las haga como una anécdota de hace 10 años. Cuéntela, pasó ayer. ¿Me estoy explicando? Anhélelo, deséelo. Desee poder decir cuántas anécdotas, cuántos testimonios, cuántas cosas no puedo platicar que Dios ha hecho a través de mí. Porque esa es la vida del creyente, una vida que sorprende todos los días. Mire, el puro hecho del arrepentimiento suyo, el puro hecho de decir, ayer yo era esto y creía que estaba bien y hoy el Espíritu Santo me enseñó cuán egoísta, cuán pecador o cuán perverso estoy siendo y ya no quiero serlo y sé que su propósito, su voluntad y el poder de su Espíritu en mí me va a sacar adelante de esto. Esto se va a la cruz y se va a los clavos. Esa es la vida del creyente. De otra manera, pues viva feliz en su religión. Yo quién soy para decirle que cambie, porque no es así. Pero la vida en el Espíritu es la vida de la plenitud en todos nosotros. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Lo anhela? ¿Desea crecer en eso? Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Pongo mi corazón, el corazón de cada uno de mis hermanos, para que no nos juzguemos unos a otros, para que no nos señalemos unos a otros, sino más bien que sea tu Espíritu Santo en nosotros quien nos redarguya de pecado, quien nos guía al arrepentimiento, quien quita el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, quien grabe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para ser testimonio, Señor, a toda persona, para enseñar conforme a la vida de Cristo que hay en nosotros, Señor, para que la letra no mate, sino que el Espíritu vivifique. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Ahí está el sexto. Pues